Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Te saluda y bendice por la gracia del Señor el predicador Gustavo Tinoco Rosas desde North Carolina, Estados Unidos, con nuestro ministerio radial, una luz en medio de la oscuridad. Mensajes que edifican, mensajes que llenan de vida a la iglesia. Muchas veces nos extrañamos porque vienen pruebas, porque sirviéndole a Dios en obediencia, somos desafiados por problemas, dificultades. Hace 2 días aquí en Estados Unidos, un joven de 20 años murió por sobredosis. Pero ¿sabes quién era ese joven? Hijo de uno de los pastores más prominentes aquí de Estados Unidos, con una iglesia muy grande. Y muchas veces no entendemos estas circunstancias, iglesia. Pero a través de la palabra del Señor hallamos consuelo. A través de la palabra de Dios encontramos respuestas que humanamente nosotros no podemos hallar. Y hoy quiero compartirte un tema maravilloso que he titulado Las cicatrices de gloria. Y he pensado en un gran personaje de la Biblia que me inspira cada día, el apóstol Pablo, el hombre que no se detuvo ante el infierno, literal. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no tiene un propósito lo suficiente grande como para dejar una huella importantísima en tu llamado de Dios? El ser humano moderno hoy huye del dolor, pero Dios en su soberana voluntad muchas veces nos llama a través de ese mismo dolor. El llamado de Dios no es una invitación a una vida cómoda, confortable, a que seas rico, prosperado, millonario, como hoy en día erradamente se quiere hacer creer a la gente. El llamado de servir a Dios implica desafíos muy grandes, negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Es una convocatoria a una guerra espiritual donde la victoria se escribe con entrega, con obediencia, con sacrificio y con sangre y dolor. Muchos dicen, heme aquí, pero pocos están dispuestos a que ese aquí sea una celda fría o un naufragio en medio de la noche, o el desprecio de la familia, o la pérdida de todo lo material, o a vivir con necesidades. Y hoy vamos a recorrer el camino de un hombre que transformó sus heridas en el arma más poderosa de la iglesia primitiva. Un hombre que pasó de ser el terror de los santos a ser el esclavo de Jesucristo. Sí, mis amados hermanos. Y el primer punto que quiero compartirte es que Dios nos saca de esas tinieblas para llevarnos a esa luz, para convertirnos en lámparas. Saulo de Tarso, ese nombre provocaba escalofríos en Jerusalén. Imaginémoslo por un momento, un intelectual brillante, un fariseo de fariseos, un hombre cuya fe se alimentaba de la sangre de los cristianos. Estaba cegado en un sistema religioso que le otorgaba poder y privilegios. Y allí en Hechos 9 podemos ver cómo dice, Saulo respiraba amenazas y muerte. Es decir, iglesia, hermanos, este hombre odiaba a los creyentes, pero en el camino a Damasco, el cielo se rasgó y una luz que eclipsó al sol del mediodía lo derribó. No fue un diálogo ameno, no fue un encuentro muy agradable, fue una rendición. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él oyó esa voz que le decía allí. Aquel que perseguía a la iglesia descubrió que estaba persiguiendo al mismo Dios. Y en 3 días de ceguera, ese viejo Saulo murió y nació el nuevo Pablo. Y es maravilloso ver cómo Dios usa circunstancias y obra de manera majestuosa para transformar nuestra vida, porque cada uno de nosotros, los que somos predicadores de la palabra de Dios, podemos testificar que Dios nos sacó de la porquería más grande, de la oscuridad más grande, y nos trajo esa luz maravillosa
Y hoy podemos, por su gracia y misericordia, hablar de su gloria poderosa. Dios no llamó a Pablo porque fuera bueno. Escúchame bien. Muchos decimos, no hermano, pero es que yo no sé hacerlo, pero es que yo tengo tantos defectos. No, querido amigo, Dios nunca te va a llamar porque seas bueno. Dios te va a llamar porque Él considera que eres útil para su obra. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escúcheme bien, eso es terrible. Pero para la gloria de Dios, esas pruebas en Pablo redundaron en bendición, en gracia, sobre todo bendición para nosotros, la iglesia de hoy. El segundo punto es el inventario del sufrimiento. Sí, si tú crees que tu prueba es grande, escucha el inventario, el historial de sufrimiento de Pablo, registrado allí en 2 Corintios 11, 24 al 27. Y te cuento, no es una historia de éxito barata, es una reseña de resistencia sobrenatural. 5 veces recibió de los judíos 40 azotes menos uno. Su espalda era un mapa de cicatrices, iglesia del Señor. Pero Pablo no renunció. 3 veces fue azotado con varas. Eran palizas literales. Una vez fue apedreado y dejado por muerto en Listra. 3 veces sufrió naufragio, pasando una noche y un día en lo profundo del mar. Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, persecución. Pero Pablo no servía a Dios desde una oficina con aire acondicionado como muchos hoy quieren hacerlo, con secretarias y guardaespaldas. No, querida iglesia del Señor, Él conoció el frío de la desnudez, el hambre de los ayunos forzados y el peso de las cadenas del sufrimiento de aquellos que estaban perdidos. ¿Por qué no se rindió? Porque sus ojos no estaban puestos en lo que se ve, sino en lo que es eterno. Y es allí donde tú y yo tenemos que tomar este punto importantísimo para que nos sirva como rema. Debemos poner nuestra mirada en el Señor cuando nos rechazan, nuestra propia familia, cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a predicar, cuando somos despreciados, cuando somos heridos, golpeados por causa de Cristo. Debemos entender que eso nos esperará como siervos del Señor. Y Pablo no tenía puesto sus ojos en las circunstancias, ni en cuánto le iban a pagar, cuánto le iban a dar de ofrenda, como hoy se acostumbra en muchos lugares. Cada latigazo le recordaba que este mundo no era su lugar ni su hogar. Y eso debería estar bien claro en cada uno de nosotros, porque nos aferramos a este mundo y a cosas lujosas y a la vanagloria del mundo y olvidamos el llamado que Dios nos ha hecho. Hablemos de sus tormentas. En Hechos 27 vemos a Pablo como prisionero en un barco condenado. Mientras los marineros expertos perdían la esperanza y ese terrible Euroclidón, que era un viento huracanado, despedazaba la nave, Pablo se puso de pie. En medio del caos político de Roma y el caos físico del mar, Pablo tenía una fuente de información que nadie más tenía: el cielo. No temáis, dijo. Su fe no evitó el naufragio, pero evitó que su alma se hundiera con el barco. ¿Qué actitud tomas tú cuando estás en medio de la prueba? ¿A quién acudes? ¿A quién te humillas? Puede que tu tormenta actual sea grande, pero Dios no te dejará morir ahogado en esa tormenta. Dios te está permitiendo vivirla para que recuerdes quién te sostiene y no te dejes hundir en las aguas. El cuarto punto es que Dios usará cualquier arma poderosa para quebrantar esa altivez y ese orgullo en nosotros. ¿Ustedes saben qué arma utilizó Dios en Pablo para procesarlo y transformarlo? Algo llamado aguijón. A Pablo no le sirvió su elocuencia ni su doctorado en leyes. Todo fue nulo ante ese aguijón que Dios puso en él para quebrantar su corazón y su carácter y su orgullo.
En 2 Corintios 12, Pablo le ruega a Dios 3 veces que le quite su sufrimiento físico, un mensajero de Satanás. Y la respuesta de Dios es el fundamento de nuestra fe. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti, en la debilidad. Sí, mis amados hermanos, Dios busca nuestra debilidad, Dios no busca nuestra fortaleza para transformarnos, para doblegar ese orgullo en nosotros. Y hoy quiero decirte, hermano, hermana, que escuchas, el mundo te dice que seas fuerte por ti mismo. Pero en cambio Pablo nos enseña que el servicio a Dios es más poderoso cuando reconocemos que no podemos por nosotros mismos, que necesitamos de Él. Las heridas de Pablo eran las ventanas, escúchame bien, por donde entraba la gloria de Dios. Y tal vez en este momento te estés preguntando, ¿por qué está pasando todo esto en mi vida? ¿Por qué sirviéndole a Dios? ¿Por qué cuando pongo lo mejor de mí hay más resistencia, hay más oposición? Pero recuerda que Dios está contigo. Y al llegar al final de esta historia, vemos como Pablo está allí en una celda húmeda en Roma, esperando su muerte, su tortura, su sacrificio. Y Pablo allí escribe su última carta a Timoteo. Y allí él ya no busca sobrevivir, busca terminar bien. Dice estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, verso 7. Y escucha esto poderoso. Estas palabras deberían escucharlas muchos de esos hombres llamados pastores que hoy quieren ser millonarios y ricos. Pablo no dejó una cuenta bancaria, dejó iglesias plantadas en todo el imperio, no dejó propiedades, dejó cartas que hoy, 2000 años después, siguen quebrantando corazones, convirtiendo vidas, transformando almas y sanando corazones. Te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu llamado? ¿Te detendrán las críticas? ¿Te detendrán los defectos que la gente mira en ti? ¿Te detendrá el hecho de que no tienes dinero para fundar una iglesia o para hacer esto, para comprar una pantalla o un televisor para tu iglesia, para entretener a la gente allí? ¿Te detendrá que la gente no diezme y ofrende y no lleven su sobre puntual a la iglesia? ¿Te detendrá tu propia familia con miles de cosas? ¿Te detendrá la escasez? ¿Te detendrá el miedo al futuro? No, mis amados hermanos, nada nos puede detener. Pablo nos enseña que el compromiso con Cristo no es una emoción de domingo, es una rendición de vida o muerte, un compromiso hasta el final. Si Dios está contigo, el naufragio es solo un transporte hacia tu próximo destino. No lo veas como una tragedia, no lo veas como el fin de todo. Dios permitirá pruebas en tu vida, pero para impulsarte, para provocar en ti que escales hacia ese peldaño de excelencia en tu vida cristiana. La fe no es la ausencia de problemas, querido amigo, es la presencia de Dios en medio de ellos. Al terminar te digo esto: sé fiel hasta la muerte, porque te espera una corona de vida. Fácil no será. El propio Señor Jesús allí en Juan 16:33 dijo unas palabras poderosas: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esas palabras se las estaba diciendo Jesús allí a los discípulos, preparándolos, porque era el final de Él en ese momento. Y sabía que sus discípulos se iban a sentir solos, desprotegidos. Pero les dejó esa promesa para ellos y para nosotros. Que Dios te ayude, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú puedas entender cuánto te ama el Señor, el respaldo de Él, su fidelidad, y que si permite pruebas en tu vida, mi amado hermano, sea una escuela donde te prepares cada día para lograr la excelencia, porque Él viene buscando una iglesia valiente, una iglesia fiel.
tu hermano Gustavo Tinoco Rosa. Somos una luz en medio de la oscuridad. Si esta hermosa historia te ha bendecido, ha desafiado tu fe, compártela. Apóyanos con un hermoso like y suscríbete a nuestro canal. Tenemos un canal que se llama Yo Soy el Camino TV y Una Luz en Medio de la Oscuridad. Allí teníamos más de 500 suscriptores, pero el canal se cerró. Pero nos levantamos de nuevo y seguimos adelante. Recuerda que al apoyarnos con tu like y suscripción, estas historias pueden llegar a otras personas. Podemos bendecir otras vidas. Y recuerda esto, aún hoy Dios sigue buscando a esos Pablos que no teman a las cicatrices ni a las pruebas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Gustavo Tinoco Rosa, desde North Carolina, Estados Unidos. Shalom, Cristo viene pronto.